seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Hoy, 2 de noviembre, es adecuado empezar este tramo de conversación con don Jacinto Ascensión, compartiendo con ustedes un mensaje de su santidad el Papa Francisco II. Dice el Papa en esta fecha: el ser humano es extraño, se pelea con los vivos y lleva flores para los muertos, lanza a los vivos a la calle y pide un buen lugar para los muertos, se aparta de los vivos y se mira desesperado cuando estos mueren, queda años sin conversar con un vivo y se disculpa y hace homenajes cuando éste muere. No tiene tiempo para visitar al vivo, mas tiene todo el día para ir al velorio del muerto. Critica, habla mal, ofende al vivo, mas lo santifica cuando éste muere. No le hace caso, no abraza, no se interesa en los vivos, mas se autoflagela cuando estos mueren. A los ojos ciegos del hombre, el valor del ser humano está en su muerte y no en su vida. Sería bueno que repensáramos esto cuando aún estamos vivos. Extraordinaria, profunda la relación del Papa Francisco II. No, el Papa Francisco. Papa Francisco. ¿Es Francisco II o Francisco cuánto? No, el Papa Francisco. El Papa Francisco. Sí. Porque es cierto, los seres humanos, e incluso en la familia, nos peleamos, nos distanciamos. A veces simplemente nos saludamos, hola, o buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Y no abrimos los brazos para estrecharlo cuando nos encontramos con ellos. O pasamos tiempo que no lo llamamos, que no lo visitamos, que no compartimos un café, o una agüita de coco, o un buen sancocho si somos dominicanos, ¿verdad? Y sin embargo, cuando el otro, la otra muere, entonces nos vamos, digamos que de boca, en halagos. E incluso recuerdo 2 hombres grandes de la patria, Heinrich Hermann y Claudio Camaño, que compartieron momentos azarosos de su vida, pero momentos gloriosos de la patria. Y digo azaroso en el sentido de que estaban arriesgando su propio pellejo, su propia seguridad y hasta de su familia, en aras de abrazar con amor los destinos de la patria. Corrieron juntos muchos riesgos y sin embargo, después de la epopeya de Caracoles, se distanciaron. Y uno fue muy duro contra el otro. Todavía antes de ayer leía una entrevista de Claudio que se publicó en el periódico Hoy. Muy acre, muy ácido contra Heinrich Hermann. Sin embargo, cuando Heinrich murió, a la firma de Claudio salió un comunicado exaltando sus virtudes, sus condiciones cívicas, su interés y su amor por la patria. Y pongo esto como ejemplo porque son 2 hombres grandes de la patria. A propósito de este comentario, de esta reflexión que hoy se publica del Papa Pancho, del Papa Francisco, que debe llegar a lo más hondo del ser humano y reflexionar y reconducir nuestras vidas y nuestra relación con el prójimo, con nuestro entorno familiar, de amistad, académico, laboral, y con lo que nosotros nos encontramos en el día a día en la calle. Y entonces, siendo don Jacinto Ascensión un hombre de fe y de la iglesia, quería introducir este segmento con estos comentarios. Don Jacinto, ¿cómo va la vida? La vida
caminando. Está siempre tranquilo y en paz. Es que no nos queda de otra. ¿Te parece que no come yuca con aguacate? Sí, de todo lo que aparece. Quisiera comer otras cosas, pero a veces las limitaciones te permite de tú arroparte con la sábana hasta donde te llegue. A veces en su casa hacen sancocho con arroz blanco. Sí, sí. A Juan Francisco y a mí nos gusta eso, y a Joemery, y a don Jaime. Vamos a tener que hacer y a don Jaime. una paradita un día de esto. A Natanael no le gusta eso. A Natanael lo que le gusta es mangú con salami. Sí. Don Jacinto, yo le ponía ahí la reflexión del Papa Pancho, a propósito del día. Sí. Yo, cada vez que escucho al Papa Francisco, realmente me doy cuenta. ¿Usted se molesta cuando yo digo el Papa Pancho? No, muy bien, porque eso, el de poder tutear, muchas veces eso lo hacemos de cariño. Lo hacemos cuando nos identificamos con personajes, que lo hacemos propios. Yo me siento muy cerca del Papa Pancho. Exacto, es mejor ahí, porque sale de la formalidad y lo lleva a un plano mucho más cercano, que usted ya ha hecho de él una cercanía, y eso es bueno. Yo mismo igual. El Papa Francisco, da gusto poder leer y escuchar cada una de sus reflexiones. Y no son más reflexiones que te llevan a lo que es vivir el Evangelio, releer el Evangelio, y que esa relectura del Evangelio pueda convertirse en un cristianismo práctico. Y escuchar esa reflexión de cómo la sociedad pone mucho más empeño en lo que pasó, mucho más empeño en el sentido de cuando hay una relación con las personas, a veces quieren hacer con los muertos lo que no pudieron hacer la persona que no estaba viva. Yo tengo un ejemplo, un caso, porque creo que pasa con nosotros los cristianos, o el cristianismo en su gran mayoría, que cuando nos toca realmente vivir el cristianismo a su plenitud, y cuando hablamos y nos vamos a lo que plantea Mateo 25, que le preguntan a Jesús, pero ¿y cuándo hicimos eso que tú dices que lo hicimos contigo? Y él dice, bueno, cada vez que hicieron esto con aquella persona que le dieron de comer al que estaba hambriento, le dieron vestido al que estaba desnudo, le dieron cobija a aquel que andaba en la calle, lo hicieron conmigo. Fíjense lo interesante de eso. Nuestra relación o nuestras interrelaciones son con personas vivas, no con los muertos. Entonces nosotros tenemos que pasar la vida para nosotros tiene que ser como un crisol, donde a partir de lo que nosotros vamos generando en nuestras interrelaciones, a partir del trato que hacemos con los demás, a partir de las cosas buenas que hacemos a favor de la persona, a favor de la humanidad, entonces al mismo tiempo nos vamos perfeccionando en ese tránsito espiritual, de tal manera que llega uno a un nivel de compararse inclusive con los santos. Yo cuando mi mamá tiene como 6 años que murió, y mi madre llegó a un nivel de enfermedad de varios años con un cáncer, que eso me ayudó a mí a entender un poquito. Al principio yo no lo entendía, de poder ver el sufrimiento de ella, pero que se convirtió en un sufrimiento para mí. Pero como quiera, ese mismo sufrimiento me fue a mí calando, me fue a mí puliendo, de poder comprender la vida, de poder abrazar el sufrimiento, de poder conectar con la realidad, pero también de poder asumir un compromiso a partir de esa necesidad, de ese acompañamiento que mi mamá necesitaba en ese momento. Y ese es el llamado que hace el cristianismo, y eso es lo que nos invita el Papa. Ahora, cuando mi mamá partió de esta tierra, automáticamente la paz llegó en mí, de tal manera que yo ahora mismo ni siquiera estoy pensando en mi mamá, qué cosa no pude hacer, porque lo hice estando viva todo lo que estaba a mi alcance. Ahora, después que mi mamá murió, yo no puedo estar pensando ahora qué cosa yo no dejé de hacer, qué cosa yo no... Ya mi mamá ya hay que dejarla. Y el Evangelio dice algo muy interesante también. Jesús le dice a uno que lo invitó, ven, sígueme. No, déjame enterrar a mis muertos. Le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Necesitamos trabajar con personas vivas, personas de carne y hueso, personas que caminan, personas que tienen problemas, que tienen vicisitudes. Entonces nosotros estamos, y más lo que tenemos
ese nivel más de comprensión, ese nivel más de formación, ese nivel más inclusive hasta de mayor poder adquisitivo económicamente, y desde ahí entonces hacer la obra social, hacer la obra humana, pero sobre todo poder tener atención, sacar espacio para nosotros poder convivir con la persona. Entonces nosotros como que tenemos miedo, nos hemos metido en una sociedad muy materialista, una sociedad muy de la forma, sin importar el fondo, una sociedad donde tenemos lo que es un egoísmo interior, inclusive una sociedad que nos ha dividido a nosotros de cada uno buscar hasta cierto punto a sus iguales, sin que lo demás me importe. Entonces yo creo que, y de hecho, don Alfonso, fíjense cómo nosotros muchas veces cuando vemos a alguna persona que han cometido delitos, que han cometido algo que es atroz, luego vamos a encontrar la familia que te habla de ese personaje que era lo más bueno que tenían en la casa, que era un padre excelente, que era un esposo excelente, que era una persona. Pero muchas veces nosotros, esa faceta que tenemos, que a veces solamente la vamos a conocer a nuestros seres queridos cercanos, muchas veces nosotros nos comportamos todo lo contrario con aquella persona que ya pasa a un tercer plano. Entonces, por eso tenemos tanto conflicto, por eso nosotros no toleramos de que una persona pueda rozarnos en nuestro carro, que sin querer se pegó al carro suyo, al carro nuestro, y de repente lo que hacemos nosotros con la discusión que le ha matado un tiro y lo matamos. Por eso no toleramos a personas que también pueden equivocarse en la vida y necesitan que nosotros también le perdonemos y le acompañemos en su problema. Por eso no toleramos que otras personas puedan crecer, puedan vivir una vida digna, puedan tener logros. No toleramos personas que por sus estudios puedan avanzar, puedan tener un puesto de trabajo envidiable en el sentido mejor de la palabra. No toleramos eso. No toleramos de que el vecino pueda tener progreso. No toleramos. Y eso es porque nosotros al final lo vemos solamente desde nuestros propios intereses, y solamente me importa lo cercano y me importa lo mío. Entonces lo que el Papa Francisco nos hace reflexionar a nosotros es qué tan importante tiene el otro para nosotros, qué tan importante vemos desde esa convivencia humana, esta parte que nos toca vivir a nosotros en este espacio, en este momento, donde poder cultivar dentro de los espacios de trabajo, poder cultivar dentro de los espacios familiares, poder cultivar en el vecindario, pero también poder cultivar en la sociedad, de que se puede tener un mundo mucho más humano, donde se puede tener un mundo mucho más, donde sea el amor, donde sea la sensatez que pueda orientarnos a poder convivir y poder entonces trabajar en beneficio de una sociedad que se puede ir transformando poco a poco. La humanidad debe redimirse en conceptos básicos: solidaridad, respeto a la naturaleza, la honestidad, el amor patrio. Son principios fundamentales, pero el amor debe marcar todos los actos de la humanidad. Y entonces esta reflexión del Papa Pancho para este día es muy puntual, es clave, es fundamental. Abracemos al vivo. Vamos a manifestarle cada día al vivo lo mucho que lo queremos. Pero no es solo manifestarlo de palabra, es también de que las acciones nuestras así también lo expresen. Hoy en la República Dominicana hay un gran dolor de cabeza, son los denominados feminicidios. Como cada día mujeres, madres, caen asesinadas por su pareja o su expareja o su exnovio o el padre de los hijos. En algunos casos también termina suicidándose, y quizás sea lo más correcto, porque un padre que asesina a la madre de sus hijos y él no se suicida, ¿cómo lo miran sus hijos 15, 20 años después
que estos son adultos. Y hay casos incluso, hay una figura pública en el país, en lo político y en lo del deporte, un abogado que asesinó a su esposa, la madre de sus hijos. Y hoy los hijos como que hicieron la paz con el padre, quizás por el dinero. Eso es intolerable, injustificable, y eso es doloroso. Quizás a lo mejor sea que aquel que asesinó a la madre de sus hijos también se suicide, pero crea una tragedia en la sociedad, no solo en las dos familias afectadas, la materna y la paterna, los abuelos de los hijos, los tíos, también que esas familias quedan afectadas, y es una tragedia para la sociedad. De ahí que hemos visto con muy buenos ojos una actividad en el día de ayer, una marcha, pero que como actividad de caminar juntos, muchos hombres en contra de la violencia contra las mujeres o contra los llamados feminicidios, que los hombres se manifiesten y entiendan que debemos constituirnos como instrumento de paz, de convivencia pacífica con la mujer. ¿Qué hombre no tiene una madre, una hermana, una hija, una abuela, una tía, una prima hermana? ¿Por qué violentar los derechos de una dama, de una mujer? Si la que es su novia o la que fue su esposa ya entiende que no deben continuar en la relación, admita eso, busque otro camino y reflexione usted sobre lo que usted hizo. Porque cuando una mujer decide olvidar, decide romper una relación, es porque ya no aguanta más. Entonces, en función de esto que reflexiona el Papa, hay que llamar también a los hombres a respetar a su compañera, a su madre, a su hermana, a la sobrina, a la hija. Eso implica tener respeto por todas las mujeres, pero igual, son menos los casos, pero ha habido mujeres que también agreden a un hombre por celo. No es simplemente porque el hombre la agredió. En esos casos pudiera estar justificado, porque se trata de un estado de necesidad o del derecho a la defensa. Pero hay momentos en que una mujer agrede a un hombre por celo. Si usted siente celo de su esposo, de su novio, de su marido, déjelo en paz, tranquilamente, y que ambos entendamos que eso es natural en la sociedad humana. Siempre lo que empieza puede que tenga un momento de término, y si llegó el momento de término, entendámoslo, vamos a aceptarlo. Y esto de la marcha de ayer de los hombres en contra de la violencia contra las mujeres, mire que ahí se usa como que se redunda el término, el concepto contra. Es una marcha contra la violencia contra las mujeres, o una marcha contra los feminicidios. Entonces, esto es fundamental que lo entendamos, y ojalá que en el mundo, la sociedad humana, tome en cuenta todas estas reflexiones que el Papa Francisco viene haciendo desde que asumió la conducción de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana desde el Vaticano. Si el 90% de la sociedad humana hiciera caso a estas reflexiones, los niveles de convivencia entre los seres humanos fueran mucho más armónicas, tuviéramos mucho menos conflicto. E incluso una reflexión del Papa está dirigida contra los corruptos, y los políticos a eso por supuesto no le hacen caso. Prefieren llevarse de encuentro al propio Papa Pancho antes que ceder un ápice en sus desafueros de llevarse lo que no es suyo, de robarse lo que es de todo. Y entonces así no puede ser, don Jacinto. Creo que las observaciones a partir de las reflexiones que viene dando el Papa Francisco es un llamado de alerta que tenemos que tener como sociedad, como personas, porque al final yo veo con todo lo que estamos viviendo nosotros con el tema de los feminicidios, con la violencia intrafamiliar, y veo que hay una negación de la vida. ¿Cuál es el concepto que tenemos de la vida? ¿Qué pensamos del ser humano?
Y a partir de eso nosotros entonces vamos a actuar con descendencia. Y yo creo que no solamente porque sea mujer, no creo que solamente sea porque sea niño, porque sea hombre, es que por ser humano tenemos que tener respeto a esa vida humana, porque al final, desde los derechos humanos, estamos llamados nosotros a respetar la vida en todas sus dimensiones. A uno le duele mucho porque cuando uno ve que una persona asesina a una expareja o una pareja, su esposa, la mamá de sus hijos, entonces eso duele, porque ¿cómo es posible que algo que tú tenías, que tú querías, que tú supuestamente, entre comillas, tú amabas? Porque no creo yo que una persona que ame llegue a ese nivel de matar al otro. Yo no creo en eso. Ahora, cuando sí usamos el concepto de que la quiero, entonces la quiero va a una connotación mucho más de propiedad. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Tenemos a la mujer o al hombre como propiedad. Eso es nuestro. Y como es nuestro, nadie puede quitárnoslo. Como es nuestro, nadie puede tomar decisiones. La tomo yo. Entonces, como es nuestro, como es mía, si no es mía, no es de nadie. Ahora, cuando hablamos de que se actúa desde un amor hacia la vida, un amor hacia el ser humano, cuando actuamos desde ese amor hacia la persona, entonces nosotros a esa persona la respetamos, la queremos, y queremos todo lo beneficio, todo el bien para esa persona. Entonces hay que ver eso, qué tipo de amor es que tenemos, y cambiar y transformar eso. Y hasta que nosotros como sociedad, y esto no es, ahora se ha incrementado un poquito más, la sociedad ha cambiado mucho, las mujeres tienen un mayor, vamos a decir así, mayor incidencia a nivel social, mayor poder adquisitivo, se están preparando mucho más, están accediendo a otros puestos de trabajo con mayor dignidad. Hasta cierto punto han cambiado, tienen una visión diferente de ver el mundo, y esas mujeres de ahora no se están dejando pisotear, no se están dejando gobernar, sino que están exigiendo respeto. Entendieron ahora y comprendieron que son personas con unos valores, con unos derechos, y lo están exigiendo. Ahora, ¿qué pasa? El hombre, que no queremos dar nosotros esa apertura, ese cambio hacia esa nueva manera de ver la sociedad, a esa nueva manera de poder interrelacionarnos, a esa nueva manera de ver a la mujer como iguales, que también toman decisiones igual que nosotros y que podemos llegar a un consenso. Y llegamos y tenemos que ver también que esa mujer que está ahí hoy piensa diferente y tiene derecho también hasta decir: no quiero seguir con esta pareja. Tiene derecho, como también lo hace el hombre, lo hacemos los hombres. Entonces ahí tenemos que llegar a una comprensión de eso. Es que ya nosotros no tenemos ese derecho de tener que controlar todo según mi conveniencia. Eso no, y ahora no, ahora partimos desde el derecho. Decía Immanuel Kant, y me encanta: no hago un bien que quiero, sino que debo. Ahora, lo que manda la ley, lo que mandan las leyes, que hay que actuar con descendencia a eso. Ahora, yo puedo actuar cumpliendo las reglas, las normas, las leyes. Ahora, si yo le pongo la otra parte y lo hago con cariño y amor, mejor todavía, porque así no lo voy a hacer solamente para el tema del cumplimiento, sino que al mismo tiempo voy a tener una satisfacción a la hora de hacer las cosas. Por eso que yo, cuando hago las cosas, la hago porque me gusta, la hago porque tengo que hacerla, pero también la hago porque me gusta. Por eso el tema del servicio. Y me encanta, y yo sé que también usted es así, don Alfonso, hay una calidad humana en lo que hacemos, hay un sentido, vemos esto como una oportunidad para uno también recrearse, para uno redimirse, para uno desde ahí poder darle un sentido a la vida. Y ese sentido a la vida lo vamos a tener nosotros cuando somos capaces de hacer las cosas con amor. Entonces creo que es desde el corazón que tenemos que reorientar nuestra vida, pero siempre dicen que amor no quita conocimiento. Desde una mirada racional de entender que vivimos en un mundo donde tenemos también que interactuar con descendientes a las reglas y las normas que tenemos en esta sociedad.
Entonces creo que por ahí que tenemos que orientar la reflexión, orientar el pensamiento, pero sobre todo orientar una manera de hacer las cosas diferente. El pensamiento de los grandes siempre se encuentra, porque los grandes actúan desde la virtud, desde la cultura, desde el conocimiento, y entonces tienen que llegar al bien, porque comprenden la naturaleza humana. Y la naturaleza del ser humano está concebida para el bien. Y esto es así no solo porque está concebido en la palabra, sino en la propia filosofía. Por eso, cuando hablábamos de don Américo Lugo, este gran pensador nuestro decía: yo no tengo una mentalidad erudita, solo tengo ideas claras, rectitud de corazón. No he estudiado nunca por la simple curiosidad de saber, sino conforme a Aristóteles, para ser bueno y obrar bien. Decía Kant: no hago el bien que quiero, sino el que debo. Decía don Juan: servir al partido para servir al pueblo. Porque desde esa lógica, de esa perspectiva, piensan y actúan los hombres grandes, los hombres de conocimiento profundo, los hombres que conocen al ser humano. Decía Aristóteles que es injustificado ese desdén hacia la historia del pasado. No hay pasado oscuro, la oscuridad solo está en nosotros. Es del pasado de donde viene siempre la luz con que vemos hoy el espíritu de las cosas. Y estas reflexiones las hace Américo Lugo en esa carta a Trujillo, cuando se compromete a escribir la historia de la isla de Santo Domingo o del país desde 1492 hasta el 26 de julio de 1899. Y dice: sencillamente porque no pueden venir del porvenir. Las luces para comprender el presente vienen del pasado, porque el porvenir no es cierto, no lo conocemos. Lo podemos construir en el presente a partir de la luz que nos arroja el pasado. De ahí que hay que conocer la historia para obrar bien, para obrar correctamente. Por eso don Américo Lugo asienta el criterio de que toda sociedad tiene que conocer su pasado. Y no conociendo su pasado, no puede definir con claridad su condición de nación, su condición de Estado, su identidad nacional. Por eso don Américo Lugo en estas tesis que planteaba era tan incomprendido. Planteaba las tesis: el Estado-nación no existe aquí. Sin embargo, por este pedazo de tierra y con lo que teníamos, se jugaba la vida. Se jugaba la vida por la nación, que él decía que no tenía existencia propia, existencia jurídica verdadera. Y dice don Américo Lugo: antes de elaborar sucesos históricos, es indispensable estudiar los sucesos realizados por las generaciones anteriores. Ellos son la experiencia de la vida. Ellos suministran las reglas y modelos. Y de modo singular necesita el político el conocimiento del pasado de su pueblo, porque ese pasado es la cantera de los materiales apropiados para la fábrica de una obra política verdaderamente nacional. Si el político no conoce su pasado, ¿cómo podrá construir el presente? La índole de un pueblo no puede estudiarse tan solo en su generación viviente, es decir, la generación presente tiene que ir al pasado. Y dice don Américo Lugo: en política ninguna solución es fácil, ningún error es teórico. En política hay soluciones que son dramáticas, que son duras, pero que hay que tomarla. Por ejemplo, si hoy quisiéramos resolver
o solucionar el tema de la corrupción, tenemos que tomar acciones, decisiones dramáticas de encarcelar a los ladrones. Y si modificamos nuestra legislación penal, tenemos que llegar a tomar decisiones mucho más drásticas, y es llevar al paredón a los que se roben el erario, porque con los fondos públicos hay que servir al desarrollo de la nación, al desarrollo social, económico, al desarrollo material con equidad, al desarrollo espiritual, al desarrollo cultural. Lo cultural es básico en una nación. Observen que Fidel Castro, en el momento más crítico de la economía cubana, el llamado periodo especial, años 1992, 1993, 94, la crisis en Cuba no podía ser mayor. Los ciudadanos para bañarse usaban hojas de guayaba y de otros vegetales que la hoja podía hacer espuma, porque no había jabón. Y Fidel orientó que no falte un centavo para una actividad cultural, que no cierre una escuela, que no cierre un teatro, porque si decae la cultura, nos fuñimos, nos desplomamos como sociedad y como nación. Es la visión de un hombre grande al frente de un estado, de una nación. Por eso, estos acertos de Américo Lugo, 13 de febrero del año 1936, ¿cómo nos habla para la eternidad? Cual Aristóteles dominicano, o cual Sócrates, dice Juan Francisco. Siempre dice esto. Américo Lugo es el Sócrates dominicano. Dice don Américo Lugo: las disposiciones legislativas de un pueblo, ojo, señores diputados, señores senadores, que para mí ustedes no lo son, pero ante el país lo son, y legalmente lo son. Las disposiciones legislativas de un pueblo, aunque sean científicas, son perturbadoras cuando no responden a sus necesidades, a su situación, opiniones y creencias. Hoy, en la crisis que abate el país, esos diputados y senadores se niegan a aceptar una exoneración de 4.7 millones de pesos para 2 vehículos durante el cuatrienio. Es decir, estamos hablando de 9.400.000 pesos. Ellos lo encuentran poco. Américo Lugo, levántate de la tumba y ven a caerle a galletas a estos bueno para nada que son los legisladores en la República Dominicana. Es que nosotros no tenemos ya, a partir de ese comentario que usted hizo, creo que nos queda quedarnos con esa reflexión, pienso. ¿Usted piensa? Sí, para quedarnos ahí, en esa parte reflexiva. Y entonces nos vamos. Sí. Amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Juan Francisco de la Rosa y a don Jacinto Ascensión, hombres de Pandiel, ahí de San Juan de la Maguana, pero hombres de la patria y de la humanidad, porque patria es humanidad. Hombres de amor a la humanidad y a la patria, por supuesto. Gracias por estar con nosotros. Mañana será otro día para continuar sembrando desde este espacio una semillita de amor a la patria en abono a los valores necesarios que hay que reivindicar en esta sociedad. Hasta mañana.
Ser los mejores. ¿Qué significa? Para nosotros, lo mejor es el trabajo